Hola, bienvenidos a mi canal, un espacio dedicado al empoderamiento ministerial para pastores, ministros, equipos de liderazgo, equipos ministeriales y empresarios cristianos. En el programa de hoy voy a compartirles cómo leer la Biblia para entenderla. Estaremos viendo qué hacer para empezar a leerla, cómo y dónde empezar y qué preguntas debes hacerte. No existe una forma correcta o incorrecta de leer la Biblia. Sin embargo, hay pasos que puedes tomar para leerla, entenderla y aplicarla a tu vida. Hay muchas versiones de la Biblia. Pudiéramos escoger entre todas las que hay, la que mejor tú entiendas, que tengan un lenguaje sencillo, un lenguaje simple, un lenguaje de este tiempo, para que hasta los jóvenes y los niños se animen a leerla y a estudiarla. Para empezar a leer la Biblia, yo te sugiero que hagas lo siguiente. Haga una oración al Espíritu Santo para que le dé entendimiento al leerla. Cuando tú haces la oración al Espíritu Santo, entonces Él te da entendimiento y grabas lo que lees en tu mente y en tu corazón. Esté atento con una escucha aguda para saber qué Dios te quiere hablar cada vez que tú abres la Biblia para leerla. Ten siempre un propósito. Busca un espacio donde haya silencio y puedas concentrarte al hacerlo. Tenga consigo un cuaderno donde tú puedas tomar notas. Es imprescindible para una persona que quiera aprender de la Biblia que tome notas importantes. Mantenga como mínimo 3 recursos para leer la Biblia. Así podrás entenderla mejor. Yo te recomiendo estos 3 recursos. Tener a la mano un diccionario teológico. Es vital. Te recomiendo este. También puedes tener un comentario exegético del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hay muchos en el mercado. Yo he escogido este y te dejo también el enlace ahí en la cajita abajo de este video. Y tercero, un comentario homilético del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esos 3 libros son vitales para el entendimiento cuando leemos la Biblia. ¿Cómo y dónde empezar a leer la Biblia? Les voy a contar lo que sucedió cuando yo comencé a leer la Biblia. Lo primero que leí fue los 4 evangelios. Me apasionaron mucho las historias, las parábolas de Jesús y sobre todo los milagros que yo veía cuando Jesús caminaba por las aldeas. La forma de relacionarse que Jesús tenía con la gente, la manera de hacer ministerio y cómo Él guiaba a los discípulos para darles una práctica en las enseñanzas que le daba constantemente. Después de esto leí los libros que llamamos sapienciales. Recuerda que sapiencia es sabiduría. Entre los libros sapienciales podemos ver el libro de Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés e incluso Job. A pesar de que las personas estudiosas dicen que Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, podemos encontrar en ello grandes enseñanzas sapienciales. En mi caso, después de leer los libros sapienciales y los 4 evangelios, leí el libro de los Salmos. Créame que allí encontré grandes perlas, encontré grandes riquezas de la palabra de Dios. Luego leí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí me apasionó más todavía leer la Biblia. Encontré historias como la conexión que había entre los evangelios y la iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles me permitió a mí entender que cuando el apóstol Pablo recibió el llamado, aparentemente él sabía lo que estaba haciendo, pero que en el proceso me di cuenta que estaba haciendo las cosas a medias. Eso nos pasa a nosotros. Por eso al leer la Biblia debemos identificarnos nosotros como líderes, qué Dios nos está llamando a hacer, qué Dios nos está hablando y cómo podemos implementar todo el potencial que Dios nos ha dado en el llamamiento. Después de leer Hechos de los Apóstoles, me fui a leer los primeros 5 libros de la Biblia. Para mí fue un impacto grande entender que en Génesis capítulo 1, en los primeros versículos, Dios establece un principio. Tú no puedes poner nada sin un fundamento. Por eso cuando tú empiezas a leer Génesis, desde el capítulo 1 y versículo 1, como hasta el 12 o 14, entonces ahí entiendes que Dios es un Dios de orden, un Dios de infraestructura. Cada libro me dio una perspectiva. Esos primeros 5 libros fueron vitales para mi vida. Porque en el primero me hablaba de creación y de establecimiento. En el segundo me hablaba de marchar después de tener ese establecimiento, hacia dónde vamos a marchar. Diría como que la obra negra del apostolado. No te puedes quedar donde estás, tienes que marchar hacia el cumplimiento. Y así sucesivamente cada libro me iba indicando cosas importantes para mi vida. Luego leí el libro de Jueces, Josué
Y Ruth me di a la tarea de leer primera y segunda de Samuel, donde fue ungido David. Después de eso leí primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Y al terminar el libro de Nehemías, vino el momento que yo esperaba: leer los profetas mayores y menores, incluyendo el libro de Lamentaciones, que también es un libro del profeta Jeremías. Allí comencé yo a entender cómo los profetas habían estado todo el tiempo siendo dirigidos no solamente por Dios, sino por la historia. O sea, hay una conexión poderosa cuando comenzamos a leer a los profetas mayores y menores desde el conocimiento de primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Hay una conexión poderosa cuando hemos leído el libro de Esther. Así que cuando yo comencé a leer los profetas mayores y menores, comencé a tener un mayor entendimiento. Lógicamente más adelante fui profundizando con otras herramientas, estuve estudiando no solamente Instituto Bíblico, sino también en el seminario junto a mi esposa, y allí es donde nosotros pudimos tener mayor profundidad de las Sagradas Escrituras. Por último, como ya había leído los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, entonces me di a la tarea de leer los otros 22 libros que quedaban del Nuevo Testamento, terminando en Apocalipsis. Cada libro me dio una enseñanza, aún me la da todos los días, cada vez que leo la Biblia. Los motiva a que lo hagan porque es maravilloso cuando uno lee las escrituras con entendimiento. Si te quedaste hasta este punto del video, te pido que le des me gusta y te suscribas a mi canal. También dale a la campanita que te dará notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video. Cierro con esto. Es muy importante que le hagamos preguntas al texto y al contexto. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Para quién o quiénes fue escrito el texto o ese contexto? Hace la pregunta. ¿Qué dice exactamente ese texto o contexto en la Biblia? Teniendo en cuenta las herramientas que dije anteriormente para usarlas. ¿Qué significa simbólicamente lo que estoy leyendo? ¿Qué creencias tenían esos pueblos o los personajes en la Biblia? ¿Eran monoteístas? ¿Creían solo en Dios? ¿O eran idólatras y creían en varios dioses? ¿Cuál era el contexto social o político de aquella región? ¿Cuál era su geografía? ¿Obedecían a Dios o se dejaban guiar por sus propios criterios? Si era profecía, ¿a quiénes Dios enviaba al profeta? ¿Al pueblo? ¿Al rey? ¿Y por qué lo hacía? Es en estas preguntas donde vamos a ver la utilidad de las herramientas que les había dicho antes, que era el diccionario teológico, el comentario exegético del Antiguo y del Nuevo Testamento y el comentario homilético del Antiguo y del Nuevo Testamento. También quiero decirte que cuando tú tienes un llamado y lo empiezas a conocer, la Biblia te da direccionamiento a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo, y nos ayuda a que nuestra visión, la visión que Dios nos ha dado, sea un medio de transporte para cumplir la misión. Porque en ella encontrarás lo que te da vida y lo que le da vida a lo que vas a hacer. Si te gustó este video, déjame tu comentario. Déjame saber desde qué parte nos ves. Y por último, si quieres maximizar tu potencial, ingresa a mi página www.carloshcampo.com. Allí te podrás suscribir y recibirás gratuitamente mi libro digital titulado 16 principios para atravesar procesos con éxito. Te dejo con esto. El éxito no debe sorprender a alguien que trabaja con pasión, sacrificio y disciplina. Bendiciones y nos vemos en la próxima.